Muy buen día, muy bien. Sí, estamos con toda la predisposición para conversar del equipo por el cual tuvimos afecto desde muy niños, ¿ah? Desde en realidad cuando apareció allá el 1 de junio del 64, nos atrajo mucho su condición de tener en sus vidas a jugadores exclusivamente nacidos en nuestro país. Y sí, ese fue uno de los atractivos por los cuales nosotros empezamos a sentir el afecto por el equipo del Club Deportivo El Nacional. Bueno, tuve esa afición puramente como afición. No pensé hacer del periodismo deportivo y de la narración mi profesión. Yo, de verdad, cuando en la niñez jugábamos, en la juventud igual jugábamos, encontré siempre un espacio para dejar de jugar e ir a un borde del campo para, con uno o dos amigos, narrar el fútbol. Nos gustaba, nos apasionaba el fútbol. Yo soy otavaleño, mi infancia y juventud pasaron en Otavalo hasta que me gradué de bachiller y llegué a Quito a estudiar otra de mis pasiones que fue derecho, la jurisprudencia. Así es que entonces desde chico tuve esa afición, tuvimos la ocasión de escuchar las radios capitalinas que llegaban a mi tierra. En ese caso, por ejemplo, la Radio Quito con Alfonso Lazo Bermeo, que narraba en Quito, en Radio Quito, con Blasco Moscoso Cuesta, un paisano nuestro que era la voz comercial, Edison Vargas Acosta, en fin, pasó por ahí nuestra inicial afición. Luego, como dirigente estudiantil, fui vicepresidente de mi consejo estudiantil del Colegio Nacional Otavalo. Nos entregaron un espacio de una hora para hacer radio. Entonces, para informar a la ciudadanía lo que ocurría con el Consejo Estudiantil, y así nació la afición por la radio. Reitero, como afición, nunca pensé que esta sería mi profesión, y menos que ahora sea el concesionario de una emisora en Otavalo, la Radio Más 95.5. Desde esa época vino la afición y luego pues ocurrieron hechos, no sé si anecdóticos, pero sí de mucha coincidencia para que yo ingrese primero en la locución de radio y luego en la narración de partidos. De verdad es puramente coincidencial lo que ocurrió, pero dice que las oportunidades que se presentan hay que aprovecharlas y creo que sí, que las estuve para aprovechar. Bueno, primero que todo, antes que el afecto por el micrófono, ya tenía mi cariño por el Nacional. Mire que yo habré estado en 6, 7 años, en el año 64, y apareció el Nacional, pues. Y lo que me gustó es que debuta ganándole al tradicional rival, a Liga Deportiva Universitaria de Quito. No recuerdo bien si fue con gol de Marcelo Vicente Cabezas o de Luis Gonzalo Benavides, que le termina ganando a la Liga y empieza el Nacional con una cantidad de jugadores esmeraldeños de muchísimas condiciones. Era yo seguidor de las fotografías en mi tierra que publicaban los periódicos, los periódicos, ¿no? Los medios impresos, como El Comercio, como Las Últimas Noticias, que eran los de mayor llegada para mi tierra. Entonces, empecé por ahí, con el afecto por el equipo. Armé el equipo en mi escuela de El Nacional para jugar los clásicos con Liga Deportiva Universitaria. En los recreos de la escuela, en el patio, me acuerdo, encementado, pues jugábamos ahí entre cualquier cantidad de chicos, compañeros de la escuela, íbamos nosotros tras de la pelota y jugábamos el clásico partido Liga Nacional. Y después a una plaza denominada Saranzi, en Otavalo, cerca de nuestra escuela, en donde todas las tardes jugábamos esos partidos. Entonces, el afecto por el Nacional fue mucho antes de entrar a la profesión ya del periodismo deportivo y a la afición por el periodismo y por la narración. Luego de tener ese afecto por el club, yo incursioné en el periodismo deportivo. Nunca he dejado de reconocer públicamente mi afecto por el club, el Nacional. Y mucha gente
sostiene, para mí equivocadamente y quizá un poco hipócritamente, que el periodista no puede ser hincha de ningún equipo. No, no. Lo que tiene que ser es ecuánimo, centrado en conocer las cosas de su equipo y opinar con ecuanimidad, porque antes de ser periodista deportivo ya fui hincha de El Nacional. ¿Cómo niego ante mis compañeros con los que armé el equipo desde la escuela, en el colegio igual? ¿Cómo les digo, no, yo no soy hincha? No, pues uno no puede ser sin sentimientos, un híbrido, no, pues tiene que tener algún sentimiento, alguna inclinación por algo, pues si nos gustaba el fútbol, con algún equipo tenía que identificarse. Así es que desde esa época es que ya estaba yo con el afecto por el Club Deportivo El Nacional. Bueno, tanto para radio como para televisión. Tuve la suerte de incursionar también en la televisión. Desde el año 76 me parece que debuté, antes de cumplir 19 años, transmitiendo boxeo en Teleamazonas. Había el programa de Inside de boxeo que se hacía ahí en el sede de Teleamazonas. Luego pasé a Telenacional, que luego se convirtió en Gama Visión, lo que es ahora Gama TV. Entonces, la cercanía de nosotros los periodistas con los deportistas, con el cuerpo técnico, con los señores dirigentes, fue realmente muy, muy marcada, muy estrecha, una cercanía que hoy veo con asombro. En cambio, la distancia con la que se trabaja hoy. Vea, nosotros teníamos la posibilidad de bajar a los camerinos, de ingresar al camerino. Mientras los jugadores muchas veces, en esa época los kinesiólogos utilizaban mucho el masajear la musculatura de los futbolistas. Mientras eso ocurría, nosotros estábamos con un equipo que era totalmente alámbrico, porque había unos armarios en donde nosotros colocábamos un plug con el alambre que iba a nuestro equipo y conectaba a la cabina. Por ejemplo, yo estuve mucho tiempo en Radio Tarqui, como 22, 23 años desde la época de don Carlos Rodríguez Cole, luego con Pepe Granizo, con quien hicimos dupla en radio y en televisión. Entonces, teníamos la posibilidad de conversar con los jugadores, conversar con el entrenador, conversar con todo el mundo, sacar al aire el grito de guerra que se emitía allí. Los jugadores, recuerdo, vea a Milton, mi tío Cervantes, que era el kinesiólogo de liga, era espectacular verle cómo ponía una fuerza, cosa que las venas en la cara, en la frente, se le inflaban para gritar de ¡Ahora la liga! Pero con una euforia tremenda, ¿no? Todo eso pudimos hacerlo y totalmente alámbrico, ¿ah? Andábamos a llevar al hombro un equipo, me acuerdo, de marca TOA, un equipo en el que conectaba un micrófono y ese equipo tenía una conexión larga, larga de alambre, unos 15, 20 metros, que muchas veces teníamos que en un lado tener el equipo y en el otro un rollo de alambre y en la mano el micrófono. Y teníamos total, total acceso a los camerinos. Sí, igual cuando se terminaba el encuentro. Claro, no, entre varoncitos no nos íbamos a admirar verlos a los futbolistas desnudos, ¿no? Entrando, saliendo de la ducha. Y teníamos toda esa posibilidad. Era full, full, full cable. A través de cable se llegaba inclusive desde el borde del campo. Teníamos personas que hacían el trabajo de reporteros o borde del campo, como les denominábamos. Igual tenían junto a la malla, por ejemplo, del Estadio Atahualpa, antes de que la retiren, ahí había una cantidad de alambres y de esas una correspondía a nuestra emisora y había que hacer igual operación que arriba en el camerino, a conectar ahí, a buscar el cable nuestro, el plug, poner al equipo y con la otra pues movilizar el micrófono. Se tenía ese trabajo, era súper, súper interesante, se vivía de muy buena manera, nosotros podíamos comunicar, compartirle a nuestra audiencia pormenores, cosas importantes, interesantes, vivencias, aunque a veces se exageraba y por ahí algún jugador, pues con la cabeza caliente, emitía algún término, malas palabras, cosas, ¿no? Pero sí, tuvimos toda esa oportunidad de estar cercanos y no teníamos la tecnología de hoy, pues.
Hoy con un celular usted puede tener no solamente el audio, sino la imagen y todo, y levantar señal desde cualquier lado con tal de que haya el servicio de Internet. Así es que sí, tuvimos una facilidad increíble para llegar a los protagonistas, aunque la limitación estaba en el tema tecnológico, ¿no? Todo era a través de alambre y de equipo fijo para salir con el audio. Bueno, sabe que Nacional nos dio muchísimas satisfacciones, pero eh, yo recuerdo con especial cariño y además porque ocurrió en Guayaquil, cuando fue a enfrentarse con el Barcelona por participar en un partido de indoor fútbol. Tuve una fractura del peroné y jugaba el Nacional con Barcelona, técnico del equipo criollo Ernesto Guerra. Y estaba todo listo para la fiesta de Barcelona en Guayaquil. Seguramente esperaban que sea el campeón. Un gol de Edison Quiñones a la salida de un tiro de esquina determinó. Con el empate le bastaba al Nacional y así ocurrió y el Nacional se coronó campeón. Y entonces, lo anecdótico es que, bueno, el vuelo de ida fue normal, un vuelo charter con el equipo, viajamos. Eso también nos daban a veces facilidades para ir con el equipo en el propio avión, en el vuelo charter. Fuimos normal, en la capacidad del avión tranquila, y cuando quedó campeón el Nacional, en Guayaquil se embarcaron un poco de gente y yo estuve con muletas. Recuerdo al gerente de esa época, al coronel Luz Tobar, que me pidió la, la muleta para ir el gordo, pues el gordo Lucho Tobar, ¿no? Él me subió en peso porque por la escalerilla era imposible, había tal cantidad de gente y yo estaba con el yeso pues, fracturado la pierna. En esa época no había la bota que le inmoviliza y nada, ahí era un yeso hasta acá, hasta el muslo, ¿no? Entonces, recuerdo mucho y por el festejo que se dio a la llegada a Quito fue increíble, increíble el año 92. Eh, sí, pero hubo varios títulos, pero ese es el que más lo recuerdo por también esa situación especial que yo vivía, ¿no? Por esa fractura que tuve y que me fui de cualquier manera a transmitir ese partido con Pepe Granizo al estadio del Barcelona. Así es que eso nos dio muchísimo gusto y queda en nuestros recuerdos. A ver, el hecho, ese fue el hecho de filosofía, de razón de ser del Nacional. Aparecer al mundo futbolístico ecuatoriano para propender al desarrollo del futbolista ecuatoriano. Y yo recuerdo muy bien de aquellos primeros planteles del Nacional, con Mario Bautista, con la Muralla Negra, Quinteros, Eulogio Quinteros, Luzbel Castillo, Atilio Alcíbar, una serie de elementos en defensa, ¿no? El- en el medio campo, vea los fundadores, Luis Gonzalo Benavides, el flaco Simón Bolívar Rangel, Santiago Cheme, adelante con Tom Rodríguez, bueno, una cantidad de jugadores espectaculares que tuvo el Nacional, acogiendo y respetando esa razón de ser, esa filosofía de propender al desarrollo del futbolista ecuatoriano. Y de hecho, el Nacional hacía lo que Independiente del Valle hizo en estos últimos tiempos, ir por todo el país en la casa de talentos, de jugadores jovencitos. Hoy se amplía la convocatoria para niños, antes era jovencitos, para traerlos a trabajar en el Nacional. Y así llegaron una cantidad de jugadores, el propio José Volter Villafuerte, eh, Edu Méndez, digo, no, que Nieves, le decía, Edu tenía una cintura bárbara, que los trajeron, los fueron a traer de las diferentes ciudades de nuestro país, particularmente de Esmeraldas. Entonces, eh, eso, mientras podía el Nacional tener en sus filas a los mejores jugadores ecuatorianos,
funcionaba y funcionó. No en vano, el Nacional logra 13 títulos, ¿no? A nivel nacional, aparte de las Copas de Ecuador. Pues Nacional fue muchas veces la base de la selección ecuatoriana. Estuvo bien hasta que pudo sostener aquello en el campo económico. Luego, y para nadie es desconocido, el fútbol es un negocio, es una industria en donde tiene que invertir en las mejores condiciones para producir y obtener ganancias. Entonces, las cosas cambiaron. Económicamente el Nacional ya no tenía la posibilidad económica de convocar, de tener en sus filas a los mejores. Había que entrar también en el campo de la contratación de jugadores extranjeros. Hay equipos de Sudamérica que mantuvieron esa línea, pero con el tiempo fueron dándose cuenta que no era posible sostener aquello. Y yo conversaba con un emblemático presidente del club en general, Edmundo Luna Córdoba, y le decía, general, pero no es cuestión de defensa de la patria, es un equipo de fútbol que debe estar en condiciones competitivas en el ámbito deportivo y económico. Le decía, ya no pueden contratar a los mejores, ya no pueden darse el lujo de tener uno, dos y hasta tres jugadores de gran nivel en cada puesto. Entonces, recurran a los jugadores extranjeros. Los jugadores, los equipos, el Nacional en Colombia, había otro equipo de puros criollos en México, el Nacional uruguayo, desistieron finalmente de esa idea y convocaron a sus filas a jugadores extranjeros, porque la necesidad así obligaba. Si quería competir exitosamente, tenía que abrirse a la posibilidad de que jueguen elementos extranjeros, hablando del equipo en sí. Porque yo le decía, no es cuestión de defensa de la patria, pues no es cuestión de una guerra que solamente ecuatorianos. No, no, es un equipo de fútbol. Ya la filosofía en su nacimiento se la aplicó y estuvo bien, pero ahora hay que cambiar. El mundo es cambiante. Se van a quedar. Y no me he equivocado, no me he equivocado. Con aquello de quitarle esos aportes que recibía el Nacional de toda la gente que trabajaba en el Ministerio de Defensa, eso que el señor Correa lo hizo ahí en forma injusta, innecesaria, vea, le complicó muchísimo al Nacional. Entonces, el Nacional, si quiere competir exitosamente en lo que hoy es del fútbol, no puede darse ese lujo. No puede darse ese lujo de solamente actuar con elementos nacidos en esta tierra. Ni siquiera se admitía jugadores nacionalizados. Entonces, a ese nivel, el puro criollismo, en mi opinión, ya no funciona. Ya no funciona. Tiene que darse una eh, variación en eso. Reforzó, más bien dicho, reformó el estatuto el Nacional. Antes era posible incluir jugadores extranjeros, pero no constaba en el estatuto. Este era unos 4 años, no sé, algo así. Reformaron el estatuto, ahí sí prohibiendo, es decir, firmando la partida de defunción. Y lo grave que hoy pasa el Nacional tiene que ver mucho por esa parte. No es parte fundamental de las Fuerzas Armadas. Los socios de la masa societaria fundamental está en las Fuerzas Armadas, pero no hay el suficiente aporte como para sostener un plantel profesional. Y vea, hoy lo tenemos en la Serie B, dando lástima con sus actuaciones. No puede ganar un encuentro. Tiene una sanción pendiente administrativa por la que perdió la categoría. Tiene sanciones económicas que no le permiten habilitar jugadores o contratarlos. Entonces, es grave la situación. De inicio, reitero, yo me aficioné del Nacional por ser equipo de puros ecuatorianos. Pero cuando usted entiende ya el fútbol y ve que es un gran negocio, una gran empresa, y es así como el mayor éxito alcanzan los clubes de fútbol, pues hay que entrar en esa onda
para llegar al éxito. Caso contrario, no va, no va. Así es que esa es la experiencia que tengo respecto del puro criollismo. Sí, del puro criollismo. Bueno, voy a empezar por el último. Y es doloroso para quien formó parte, o conoció, más bien dicho, desde su aparición al Nacional, de haberle visto convertirse en la gloria del fútbol, porque 2 veces fue tricampeón, porque alcanzó títulos importantes, porque hizo que el fútbol capitalino prevaleciera sobre el dominante balompié porteño, costeño. Era Barcelona, el MLE, iniciaron con el Everest y entre ellos se distribuían los títulos hasta que aparece el Nacional y le hace la pelea. Y ahí empiezan, vea usted, a, a aparecer otras entidades. La exitosa Liga Deportiva Universitaria de la década anterior y de estos últimos tiempos no existía. El Nacional aparece y se convierte en la gloria del fútbol. Ya se imaginará el dolor de ver esa transición tremenda, de ser la gloria del fútbol, ahora a la lástima que da la situación que atraviesa el equipo militar. Es realmente muy, muy, muy doloroso, muy doloroso. Ahora, en el tema de satisfacción personal de haberle seguido al Nacional, tremendos, tremendos motivos de satisfacción. Le digo, no he sido una persona de desbordarme cuando se dan títulos, logros, alegrías inmensas, y tampoco de clavarme, de morirme si es que no hay esos triunfos. Yo no he participado de esa política de ser, como mucha gente, colegas periodistas que cuando están en el triunfo ensalzan hasta más no poder a los futbolistas, a los técnicos, a los directivos, y cuando no les va bien, los despedazan sin ninguna consideración, pues. Entonces, nosotros hemos sido un poco recatados en eso, un tanto centrados, no sé, a veces callados en el tema de no exagerar en ese tipo de cosas. Le vi en su mejor época, fui testigo de su mejor época y lamentablemente somos ahora testigos de la peor época. Hay que asumirla con tranquilidad. Sí, como le repito, no es que nos exagerábamos, nos salíamos de la ropa cuando se tenía resultados positivos, pero tampoco a despedazar a los jugadores, a los directivos, a los técnicos, cuando los resultados no se dan. Así es que por ahí se maneja esta situación tan, tan dolorosa, ¿no? De haber sido testigo, haber sido parte, si se quiere, cercana de esa parte gloriosa, a ver ahora cómo está el equipo de El Nacional. Sí, fue realmente una demostración que cuando hay una actitud positiva, cuando hay las ganas de lograr algo, se lo puede hacer. Porque para el 2004 ya no están pues grandes figuras en el Nacional. ¿Qué se podía destacar de aquello? A la alegría del fútbol, a Fidel Martínez, a la Cuquita Ordóñez, a Loco Cortés. De ese nivel no pasa pues el plantel militar. Y lograr ese título de campeón, de dejar en el camino o ganarle al Independiente del Valle, pues y fue muy, muy satisfactorio. Pero no es la misma dimensión que alcanzar un título de campeón del torneo nacional Serie A. Vea, en este torneo interviene el fútbol ecuatoriano, regado en las 24 provincias, en equipos de la segunda categoría, en equipos que no tienen el mismo potencial que en el fútbol de la primera B, peor de la primera. Entonces, que se logre aquello realmente fue motivo de gran satisfacción. Un poquito reverdecer aquella época de gloria, de títulos reiteradamente alcanzados por el Nacional. Sí, fue un poco recordar, ¿no? Recordar aquello
que se logró ahí con un técnico que no tenía mucho recorrido por acá, Marcelo Zuleta. Así es que fue algo que más demostró que se podía con pundonor, con garra, con ñeque, con ganas de lograr algo, se lo pudo hacer. Eso me dejó a mí como idea cierta del título de la Copa Ecuador, que es una modalidad, una competencia instaurada bajo la Federación Ecuatoriana de Fútbol en ese ánimo de difundir a provincias que no tienen el fútbol grande, el fútbol de la Serie A, básicamente, y de dar chance a equipos de segunda categoría, regados a lo largo de todo el país. Regresar. Bueno, la Copa Ecuador no tiene esa dimensión. El haber logrado tantos títulos, vicecampeonatos, eso es por lo que se inmortalizó ya el Nacional. Como toda institución grande puede llegar a desaparecer, como van las cosas, y por el manejo turbio que se ha hecho a nivel directivo del plantel criollo, vea, claro, puede ser que la Copa Ecuador se convierta en el último título que pueda alcanzar, al menos en estos tiempos. No sé si alguien por allí pueda aparecer luego, hacer una gran inversión, replantear las cosas, sanear todos los inconvenientes económicos que tiene el cuadro criollo para que pueda repetir algún otro título. Se lo ve tan lejano, ¿no? Vea, 2005, 2006, las últimas veces que se colocó el cetro de campeón el cuadro criollo en el campeonato ecuatoriano. ¿Qué es lo que marca, digo yo, la historia fundamental? Es cierto que suman los títulos de campeones de la Copa Ecuador, pero no es, no es lo mismo, pues. Una cosa es la Copa Libertadores, otra la Sudamericana. Así es que igual acá me parece que no es la que marca realmente la Copa Ecuador, la trascendencia que tuvo los títulos del Nacional. Y Sí, bueno, a los hinchas hay que decirles que de pronto desde la hinchada se podría llegar a solucionar este grave problema que tiene el Nacional. Pasa por el tema económico. El llamado a los hinchas de pronto, como hay ex figuras del Nacional que se han empeñado en trabajar para sacar adelante, para lograr pues recursos económicos para sacarlo adelante al Nacional. El afecto estará siempre ahí, pero queda en un afecto por las glorias antiguas, glorias pasadas. Entonces, hoy, con un panorama diferente, de pronto el compromiso, el llamado a la hinchada, para que con organización de hinchas, al margen de la propia directiva, pueda generar un respaldo económico que le permita salir adelante al Club Deportivo El Nacional. Ese sería mi llamado a los hinchas, a juntarse, a hacer sus aportaciones. Hay grupos que sé que están empeñados en eso, pero no se logra una buena cantidad de dinero para solventar este tipo de cosas. No alcanza, de verdad. Pero si la gente, si el hincha intenta, al menos tendrá en su conciencia la tranquilidad de haber hecho algo por el equipo de sus amores.